Presidente, ¿qué opina acerca de esta campaña que se ha en redes sociales y en algunos medios de comunicación para desacreditar la acción del gobierno, que al final de cuentas también se está tomando como un tema político en la catástrofe que se vivió en Acapulco? Pues ya creo que ha quedado esto ya de manifiesto. Fue lamentable y un error, creo, de nuestros opositores el querer utilizar la tragedia con fines políticos electorales. Claro que tenemos diferencias, ¿no? Políticas electorales, son proyectos distintos, contrapuestos de nación. Declara el presidente Fox en contra, el presidente Cedillo, el expresidente Calderón, pues todo es entendible, porque somos distintos, son dos proyectos. Ellos defendieron el modelo neoliberal, fueron parte de la política neoliberal o neoporfirista que consistió en beneficiar a los de arriba a costa del sufrimiento de la mayoría del pueblo de México. Nosotros pensamos distintos, de otra manera. Nosotros pensamos que por el bien de todos, primero los pobres. Y entonces ellos defienden su proyecto. Como vienen las elecciones, pues quisieran que regresara ese mismo modelo neoliberal, neoporfirista, de corrupción, de privilegios. Tan es así de que apenas terminó Cedillo de presidente y se fue a trabajar con una empresa extranjera a la que él le entregó los ferrocarriles nacionales. Cedillo privatiza los ferrocarriles, acaba con los trenes de pasajeros y todavía, terminando su gobierno, se va a trabajar de asesor a una de esas empresas extranjeras. Y lo mismo, cuando la crisis de 1994-1995, en vez de rescatar a los de abajo, rescata a los de arriba, a banqueros, a traficantes de influencia, convierte las deudas privadas de los de arriba en deuda pública. Porque, de acuerdo a su mentalidad, su pensamiento conservador y retrógrada, si le iba bien a los de arriba, les iba a ir bien a los de abajo. Porque si llovía fuerte arriba, goteaba abajo, como si la riqueza fuese contagiosa o permeable. Y lo mismo Calderón. Privatizan la industria eléctrica, termina su gobierno y se va a trabajar de consejero a la empresa Iberdrola de España, que fue la empresa más protegida en el proceso de privatización. Entonces es natural que tengamos estas diferencias. Son dos proyectos distintos. Y por eso también el cuestionamiento, lo único que no es válido moralmente, éticamente, es que se utilice la desgracia de la gente, el sufrimiento del pueblo, una tragedia como la de Acapulco, con propósitos políticos, con propósitos electorales, para atacar al gobierno, queriendo manipular a la población. Pero como la gente ya está muy consciente, pues tampoco les funciona nada. Entonces, ya hemos hablado de cómo inventan, llegaron a inventar fallecidos, más de los que lamentablemente hubieron, y gritos, ¿no?, de reportajes. Esta noche en Hechos. Pero no es que les preocupe, lo digo sinceramente, la situación de la gente damnificada de Acapulco, sino tienen problemas con nosotros, y ni siquiera a la torre, sino es Ricardo Salinas el que tiene diferencias con nosotros, que es además natural que pensemos distintos. Nada más que no hay que confundir una cosa con otra. Él sabe por qué tenemos diferencias. Además, yo creo ya mucha gente lo sabe. Yo he hablado con él y voy a seguir hablando. Él tiene una querella, tiene un proceso legal, porque desde los tiempos de Fox, cuando era secretario de Hacienda, Francisco Gil Díaz, le presentaron una denuncia por evasión de impuestos. No exactamente así, no conozco a detalle el tema, pero le exigen un pago de impuestos. Esto se ha litigado sexenio tras sexenio. Y luego con Calderón, ¿quién vino después? Calderón y Cárcel sostuvieron lo mismo y siguió el proceso judicial. Y con Peña igual, cuando estaba Videgaray. Y él sostiene que es injusto lo que se está haciendo. Ha pasado por varias instancias legales. Entonces, cuando me plantea el caso, le digo que se haga una revisión en el SAT para que todo aquello que no se justifique como una especie de auditoría se deseche. Y si en efecto se demuestra de que hay esta falta de pago en los impuestos, pues que se asuma que nosotros no podemos condonar impuestos a nadie, porque
todo eso es dinero del pueblo, va a la hacienda pública. El presupuesto es dinero público, es dinero de la gente. Entonces, se hizo la investigación y se llegó a la conclusión de parte del SAT de que era válido el que tenía que pagar esos impuestos. Él, desde luego, no lo acepta y el acuerdo fue que resuelvan las autoridades competentes. ¿Quiénes? Pues jueces, magistrados, ministros. Entonces nosotros tenemos que cuidar el proceso para que no actuemos como cómplices. Cuando ya los ministros, mejor dicho, los magistrados de los tribunales están ya por resolver, se presenta un amparo para que asunto a la Corte y le llega a este ministro Aguilar el caso y en vez de resolverlo lo guarda. Le llegó en diciembre del año pasado. Pensó que nadie iba a decir nada. Lo tiene guardado y se da a conocer de que estaban ganando tiempo en términos del lenguaje de los abogados. Era una especie de táctica dilatoria, meter el expediente en un cajón. Entonces, como no pueden, porque pues son 25.000 millones de pesos, más lo que pueda resultar hacia adelante, pero de esto es un expediente de 25.000 millones de pesos. Entonces, no le queda más al ministro que sacar el expediente y pierde. Eso no se difundió por los medios, porque todos los otros ministros votan para que el asunto no lo trate la Corte, sino que se regrese a los tribunales. Ya está en los tribunales y yo no creo que tarden tanto en resolverlo. Y no estoy pidiendo que resuelvan a favor, aunque nosotros vamos a defender siempre la legalidad. Estoy pidiendo que resuelvan, porque es la autoridad competente. Entonces todo esto pues ha generado malestar en Ricardo. Yo lo entiendo, no voy yo a ponerme a pelear con él. Es cosa de comprender cuál es mi situación. Yo no me puedo quedar callado, ser omiso, mucho menos cómplice. Porque entonces me van a decir otros que antes no pagaban impuestos, ¿y por qué a mí sí? ¿Me cobras? ¿O nos estás cobrando? ¿Y a él no? Bueno, pero no solo me lo podría decir el señor Fernández de Oxxo, que pagó 12.000 millones, o Walmart, que pagaron 12.000 millones, o Televisa, cuando hizo su acuerdo con Univisión, ¿no?, que pagaron también como 10.000 millones. Sino me lo puede decir cualquier contribuyente. ¿Sí? Un maestro, un trabajador. ¿Por qué me pides que yo pague impuestos sobre la renta? ¿Para qué me pides que yo pague IVA, que yo contribuya, si los de arriba no pagan? Entonces, por eso, el enojo, a eso lo atribuyo. Puedo estar equivocado, pero lo atribuyo a que hay una campaña hablando de la incapacidad del gobierno y abriendo el micrófono para que me mienten la madre los que son entrevistados. Pues la verdad, ayer me acordé bastante de Manuelita, mi amor, ¿no?, mi madre, que era muy buena, como todas las mamás, y está en el cielo. Y ella no está padeciendo, sufriendo por eso. Y en mi caso, pues no tengo ningún problema de conciencia. Estoy cumpliendo con mi responsabilidad, estoy cumpliendo con mi deber. Claro, no es oponernos a la crítica. Tenemos que garantizar el derecho a disentir, por eso lo expongo. Somos libres y no podemos estar pensando igual. Aspiramos a que haya una auténtica democracia, no una dictadura. Y queremos que no se confunda la oligarquía, que es el gobierno de una minoría, o a favor de una minoría, con una democracia. Porque antes lo que había, el señor Zedillo, el señor Calderón, el señor Fox, el señor Salinas, eran representantes de grupos de intereses creados. No representaban al pueblo de México. Ahora queremos establecer una verdadera, una auténtica democracia. Porque repito y repito y repito, desde que Aristóteles definió las formas de gobierno, 6 formas de gobierno, ¿no las tienes ahí? La oligarquía pues es el gobierno